Bien, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo utilizar las identidades trigonométricas y otras fórmulas, como por ejemplo pueden ser las del ángulo doble, para poder resolver ejercicios de simplificación de fracciones de fracciones con razones trigonométricas o comprobar si una identidad trigonométrica se verifica o no. Bien, para ello lo que he hecho es que os he puesto aquí unos recortes de las fórmulas básicas, la relación fundamental de la trigonometría, que la tenéis aquí, bueno, la definición de tangente. Cuando dividimos la relación fundamental de la trigonometría por el coseno cuadrado tenemos esta fórmula, o cuando la dividimos la relación fundamental de la trigonometría por el seno al cuadrado, pues obtendríamos esta relación de aquí. Y también las fórmulas del ángulo doble. Os las he puesto porque las voy a ir necesitando según vaya resolviendo los siguientes ejercicios. En el primer ejercicio, con estos dos apartados, me piden simplificar las siguientes expresiones. Bien, yo lo que voy a hacer en esta primera fracción es utilizar la fórmula del seno del ángulo doble que os he puesto aquí. Bien, en este caso, el seno doble del ángulo es igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo, porque lo que tengo que hacer es simplificar y llegar a una expresión lo más simplificada posible, donde pues hacer que me quede como mucho una razón trigonométrica o un número, dependerá del ejercicio que nos pongan. En el caso de 1 menos coseno al cuadrado de alfa, si os fijáis, la relación fundamental de la trigonometría me dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por tanto, si de esta identidad o relación fundamental de la trigonometría despejáramos el seno al cuadrado de alfa, me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de alfa. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues sustituir el denominador que os he subrayado en amarillo por el seno al cuadrado de alfa. ¿Eso qué me permite? Me permite, en este caso, simplificar un seno del numerador con otro del denominador. Y puedo simplificar porque entre el 2, el seno y el coseno, solo interviene el producto. Y la relación entre el seno del numerador y del denominador es un cociente, con lo cual puedo simplificar sin problema porque solo hay productos y divisiones en la fracción. De tal manera que ahora esta expresión me quedaría 2 por coseno de alfa partido por el seno de alfa. Y como el coseno entre el seno es la cotangente, pues así quedaría simplificada esa fracción trigonométrica. Bien, esta era muy sencillita, os he puesto ahí otro ejemplo, secante partido cosecante por tangente de alfa. Bien, pues ¿qué voy a hacer? Voy a ir sustituyendo las razones trigonométricas que me plantean en la fracción. La secante tenemos que saber o sabemos que es la inversa del coseno. La cosecante es la inversa del seno, es decir, y la tangente es el seno de alfa partido del coseno de alfa. Si os dais cuenta, lo único que voy haciendo es sencillamente sustituir la secante, la cosecante y la tangente por sus definiciones. Bien, el numerador lo voy a dejar igual, 1 partido del coseno de alfa, pero estas dos fracciones que aparecen aquí en el denominador las voy a multiplicar. 1 por seno de alfa es seno de alfa y seno de alfa por coseno de alfa, pues lo dejo así escrito, seno de alfa por coseno de alfa. Dejo la operación indicada. En esta fracción de aquí, en la que tenemos en el denominador, yo puedo simplificar un seno del numerador con otro del denominador. De tal manera que esto me quedaría 1 partido del coseno de alfa. En este numerador me queda el 1 partido de coseno de alfa. Y si os dais cuenta, 1 partido de coseno de alfa entre 1 partido de coseno de alfa es lo mismo. O sea, es decir, sería 1. Ya hemos simplificado al máximo esa fracción trigonométrica. Bien, otro tipo de ejercicios que os pueden pedir para que empleéis, como os decía, las fórmulas que os he puesto aquí, ¿de acuerdo? La relación fundamental de la trigonometría, la de 1 más tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado, o también las del ángulo doble, es en este tipo de ejercicios. Comprueba si son ciertas las siguientes igualdades. Aquí os he vuelto a copiar otra vez la de la tangente doble del ángulo porque la voy a necesitar para la primera igualdad. Fijaros, en el caso de que tengamos que comprobar una igualdad, como en este caso, lo suyo es empezar por el miembro de la igualdad que tenga pues razones trigonométricas más complejas, es decir, que las pueda escribir como cociente de otras razones trigonométricas. Es el caso de
el segundo miembro de esta igualdad. Y por eso voy a hacer, o voy a por lo menos a procurar o ver si el segundo miembro de la igualdad que os he subrayado en verde llega a ser igual que el primer miembro de la igualdad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo primero que voy a hacer, y por eso os he puesto aquí la fórmula, voy a sustituir la tangente doble de ángulo por su definición, que es 2 veces la tangente de alfa partido de 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Bien, si os dais cuenta, esto por supuesto que lo puedo escribir todo en una única fracción, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría esto de aquí. Bien, los doses, como veis, los puedo simplificar. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que os he dicho antes. Cojo en principio aquel miembro de la identidad o de la igualdad que tenga, yo siempre digo, como más chicha, es decir, donde una razón trigonométrica, como es el caso de la tangente, la pueda escribir por su definición, evidentemente, en función de otras o de otra razón trigonométrica, como es el caso de la tangente. En el denominador voy a hacer lo mismo, pero en ese caso la tangente la tengo al cuadrado, por tanto quedará seno al cuadrado de alfa partido de coseno al cuadrado de alfa. Bien, ahora lo que me queda es sencillamente empezar a operar. La fracción del numerador la voy a copiar igual y me voy a encargar del denominador. Voy a hacer el mínimo como un múltiplo, que es coseno cuadrado, ¿vale? Para poder así sumar o expresar en una única fracción estas dos fracciones del denominador, y me queda coseno al cuadrado entre 1 es coseno cuadrado de alfa por 1 coseno al cuadrado de alfa. La segunda fracción se queda igual puesto que no cambia el denominador. Bien, ahora lo que voy a hacer es un cociente de fracciones, producto de la primera fracción por la inversa de la segunda, o bien multiplicamos de esta manera. Dicho esto, me quedaría una fracción donde el numerador es así, me queda seno de alfa por coseno al cuadrado, y en el denominador me quedaría coseno de alfa que multiplica al coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, ¿vale? Bien, este coseno, ¿con quién lo puedo simplificar? Con un coseno del numerador. ¿Por qué razón lo puedo simplificar con un coseno del numerador? Porque entre este seno y este coseno cuadrado solo hay un por. Y entre este coseno y este coseno solo hay una división, ¿vale? Por tanto, puedo simplificar sin ningún problema. Por ejemplo, no podría simplificar este coseno con un coseno cuadrado, del numerador con este del denominador. ¿Por qué? Porque tengo este menos justo en que separa al coseno cuadrado del seno cuadrado en el denominador. Bien, dicho esto, un momentito para que luego no os liéis, voy a quitar esos. ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría seno de alfa por coseno de alfa partido del coseno al cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y podemos comprobar que efectivamente se verifica que esta expresión de aquí hemos conseguido, o mejor dicho, la expresión que hemos subrayado en verde, la hemos resuelto, la hemos ido simplificando al máximo, sustituyendo tangentes por la definición, etcétera, y la tangente doble del ángulo también la hemos sustituido por su definición, y hemos conseguido que ambas expresiones, el primer miembro de la igualdad y el segundo miembro de la igualdad, una vez hechas todas las transformaciones, sean iguales. Es decir, efectivamente comprobamos que la igualdad se verifica. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que es un poquito, creo, un poquito más complicado, tampoco demasiado, pero es algo distinto de lo que habíamos visto o de lo que hemos visto estos días en clase. Bien, en este caso me diréis, ¿es una identidad o es una igualdad trigonométrica en la que no hay tangentes, ni cotangentes, ni tangentes doble del ángulo? Todo es seno y coseno, y el seno y coseno, por definición, no lo podemos poner como el cociente de otras razones trigonométricas o la inversa de otra razón trigonométrica. Así que la gran pregunta es, ¿y qué hago? Bien, fijaros, en este caso es bastante distinto a lo que hemos visto, decía, porque vemos que aquí hay una raíz. Cuando yo veo una raíz, habla de la igualdad y en el otro no, lo que quiero hacer es simplificármela, o simplificar esa raíz, mejor dicho, porque lo que quiero es quitarme problemas de encima. Ese cuadrado y esa raíz se puede simplificar. Es cierto que ahora este cuadrado afectará tanto al numerador como al denominador, pero vamos a ir poco a poco.
Como he visto esa raíz, para poderla simplificar he tenido que elevar los dos miembros al cuadrado, no, es decir, lo tengo que hacer a los dos lados porque si no la igualdad no se mantendría. Al otro lado voy a elevar el seno al cuadrado, puesto que hemos tenido que elevar el segundo miembro de la igualdad al cuadrado. Y en el denominador vamos a dejar 1 más coseno de alfa. De momento no voy a desarrollar esa identidad notable. Bien, llegados a este punto, yo os he dicho antes, lo habitual es que en este tipo de ejercicios desarrollemos una de las dos o uno de los dos miembros de la igualdad para que llegue a ser el otro. Pues en este caso no, tenemos que intentar jugar con los dos miembros de la igualdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, este denominador lo voy a pasar a este lado multiplicando y ahora vais a ver cuál es la razón. 1 más coseno de alfa al cuadrado. Y en el denominador de aquí, 1 más coseno de alfa y se queda como está. Al otro lado mantenemos el seno al cuadrado de alfa. Bien, yo veo que todo este término, todo este factor, lo puedo simplificar con este del denominador. Así que es lo que voy a hacer, simplificarlo con el del denominador 1 más coseno de alfa. Total, ¿qué me queda? Voy a pasar a la siguiente hoja. Me quedaría 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Y esto tiene que ser igual al seno al cuadrado de alfa. Y voy a ver que lo haya copiado bien. Correcto. Bien, esto ya hemos visto algunos días que 1 más coseno de alfa, si preferís lo podemos poner así para que lo veáis mejor. 1 más coseno de alfa por 1 menos coseno de alfa. Y al otro lado de la igualdad teníamos el seno al cuadrado. Bien, esto es una identidad notable aplicada a trigonometría, pero identidad notable es la suma por diferencia, que es igual a la diferencia de cuadrados, es decir, el 1 al cuadrado menos, y por otro lado, el coseno de alfa al cuadrado. Por supuesto, en el segundo miembro de la igualdad, yo sigo manteniendo el seno al cuadrado, con ese no he hecho nada. 1 al cuadrado es 1, menos coseno de alfa al cuadrado es coseno al cuadrado de alfa. Bien, y ahora yo me tengo que dar cuenta que esto, que ya lo hemos visto antes, viene de la identidad o relación, fundamental de la trigonometría. Acordaros que os he dicho antes que el seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Si yo de aquí despejara de la relación fundamental de la trigonometría el seno al cuadrado de alfa, tendría 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Bien, pues con esta idea, ¿qué hago? Esto, el 1 menos coseno al cuadrado de alfa que os he subrayado en azul, lo sustituyo, repito, basándome en la relación fundamental de la trigonometría, lo sustituyo por el seno al cuadrado de alfa y me doy cuenta que eso es igual a lo que tengo al término o a la razón trigonométrica que tengo en el segundo miembro de la igualdad. Con lo cual comprobamos que efectivamente en este caso también la igualdad se verifica. Espero que lo hayáis entendido y que os ayude un poco más a estudiar y a tener un buen rendimiento.